Esto es Cristocéntricos. Esto es un espacio donde abordamos temas que tienen todo que ver con lo que el Señor nos dice a través de su palabra y donde tenemos por regla principal no compartir nada que tenga que ver con nuestra forma de pensar. Bienvenidos, una vez más les doy la bienvenida y vamos a directamente con el tema que quiero compartirles el día de hoy. Vamos a hablar de la palabra testimonio. Esta palabra que utilizamos mucho en nuestra vida cristiana, ¿verdad? Y vamos a enfocarnos en tres escenarios y vamos a ver qué es lo que el Señor nos dice a través de su palabra en estos tres escenarios cuando utilizamos esta palabra testimonio. La primera es cuando decimos, quiero dar mi testimonio, ¿verdad? Esa es una. Ahorita vamos a ir paso por paso. El segundo es también dar un buen testimonio, ¿verdad? Ser un buen testimonio o dar un buen testimonio a los demás en nuestro comportamiento como creyentes, ¿verdad? Y la otra es testificar de la intervención de Dios, dar un testimonio de cómo el Señor ha intervenido en nuestras vidas, diariamente lo hace, ¿verdad? Entonces vamos a ver esos tres escenarios y vamos a ver lo que también la Biblia nos enseña en estos temas. Primero que nada vamos a poner esto en contexto. La palabra testimonio es un relato o una declaración realizada por alguien confiable. Si lo podemos así decir de la manera general, es un relato, ¿verdad? Pero la palabra testimonio, vamos a poner esto en contexto, la palabra testimonio deriva de la palabra latina testis, que tiene que ver con testigo, que significa testigo, por lo que puede entenderse como el relato de un testigo, ¿verdad? Así de sencillo. Ahora, testificar, dar nuestros testimonios o testificar de Dios o ser un buen testimonio tiene que ver única y exclusivamente el propósito que tenemos es glorificar, darle gloria a Él y solamente a Él. Ese sería el único propósito de cuando abordamos la palabra testimonio como creyentes. Dice la Biblia que, que este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esa vida está en su Hijo Cristo, en su Hijo Jesús, ¿verdad? Eso está en 1 de Juan 5:11. Vamos a ser testigos del amor, de la grandeza, del poder, de la existencia e incluso de la intervención de Dios en nuestra vida. Sigue el relato en 1 de Juan 5, ahora en versículo 12, dice la Biblia, el que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Esta es una verdad, está en la palabra de Dios en 1 de Juan 5:12. Ahora vamos directamente a el primer escenario, dar nuestro testimonio personal. ¿Qué quiere decir dar nuestro testimonio personal? Pues es una historia, definitivamente es una historia sobre el carácter de Dios transformando nuestras vidas, ¿verdad? Aquí es un relato como testigo presencial de cómo Dios nos rescató del pecado y de la muerte a través de Cristo y cambió nuestra vida, como les comentaba, ¿verdad? Cómo era nuestra vida antes de conocer a Jesús, cómo le llegamos a conocer y cómo es nuestra vida ahora en Cristo. Cuando vamos a dar un testimonio en algunas ocasiones, pues de pronto se nos puede complicar cómo iniciar o cómo relatarlo a los demás, porque es testificar a los demás. Cuando lo queremos hacer, queremos dar nuestro testimonio, pues no tenemos una regla, ¿verdad?, de cómo relatarlo. Pero es sencillo, es nada más decir cómo era nuestra vida, cómo le conocimos y cómo es ahora nuestra vida transformada en Cristo Jesús. Ese es el primer escenario de dar nuestro testimonio, ¿verdad? De la palabra testimonio. Somos salvos por gracia. Esto tiene que ver, este primer escenario tiene que ver con salvación, ¿verdad? Vamos a leer, vamos a la Biblia en Efesios 2, del 1 al 5. Dice la palabra de Dios, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Continúa el relato bíblico, este pasaje, dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo,
en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Continúa diciendo, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y bueno, aquí establece que es por gracia somos salvos. Efesios 2, del 1 al 5. Este pasaje bíblico ilustra lo que estamos hablando ahorita del testimonio, de dar nuestro testimonio, ¿verdad? Cómo era nuestra vida antes de conocerle, cómo le llegamos a conocer y bueno, ahora cómo es nuestra vida en Cristo, ¿verdad? Ya después de conocerle. Ese es el primer escenario.